Bien, compañeros, vamos allá. Vídeo 1, primera grabación del Clinic Programas de Tonificación con Electroestimulación Muscular. Mi nombre es Juan Peris, director de Enokinesis Institute y director y desarrollador de Miox Advanced Training, una marca especializada en entrenamiento con electroestimulación. Tenemos por delante 2 horas de un seminario teórico-práctico de aplicación absolutamente práctica, con análisis de casos reales, en el cual vamos a desarrollar un trabajo en equipo. Vamos a proceder todos juntos a visualizar el PDF del PowerPoint que os he pasado. Vamos con la primera diapositiva, en la cual veréis título y subtítulo del clinic, nuestras marcas. Neokinesis es la empresa, es el instituto, y Miox es la marca dentro de Neokinesis especializada en el trabajo con electroestimulación. Si pasamos y nos vamos a la segunda diapositiva, veréis el desarrollo de nuestro itinerario de electroestimulación muscular. Quiero daroslo a conocer. Es el primer y único itinerario de electroestimulación muscular que se ha desarrollado a nivel internacional, en el cual se trata de una forma objetiva y de absoluta aplicación práctica. El trabajo con electroestimulación muscular, tanto en el entrenamiento como en la readaptación, es un itinerario de 100 horas distribuido en 5 cursos. 2 relacionados con el rendimiento deportivo, 2 relacionados con la salud y un último curso de certificación. Todos los cursos tienen contenidos teórico-prácticos y los desarrollamos a través de nuestra área privada, mediante vídeos, presentaciones, foros y una gran cantidad de tutorías privadas en las cuales me reúno con la gente para tratar temas absolutamente y dudas totalmente personales, lo cual hace que nos permite convertir nuestra formación en un verdadero lujo por esta atención tan cercana que creo que quien nos conoce sabe que es nuestra esencia. Así que bueno, os abrimos las puertas de nuestras formaciones y nos encantará contar con todos vosotros. A continuación, en la tercera diapositiva, veréis un póster, es un doble póster en blanco y en negro, que es lo que es cuando entréis en nuestra web neokinesis.fit podréis visualizar en blanco toda la oferta formativa online y en negro toda la oferta formativa presencial, desarrollada principalmente en España y puntualmente en otros países de Latinoamérica, en lenguas española y portuguesa. Aquí lo veis, lo que os he explicado, la distribución de los cursos, un total de 100 horas. Y bueno, vamos adelante con un clinic. Esta formación es una formación, digamos, satélite, una formación complementaria y monográfica a este itinerario, de libre acceso, con ventajas para la gente que forma parte del itinerario y de puertas abiertas para la gente que no está desarrollando el itinerario, pero que esperamos teneros pronto. Bien, en la cuarta diapositiva, permitir leeros rápidamente un texto legal para darle formalidad, fuerza y seriedad a nuestro trabajo y también a vuestra posición como alumnado y compañeros. La presente documentación está protegida con la Ley de Propiedad Intelectual y el Código Penal. Pertenece al programa académico de Neokinesis Institute, cuyo propietario es Juan José Pérez Ramón, aquí presente. Sus contenidos, así como sus marcas, Neokinesis y Miox, están debidamente protegidos. Se autoriza exclusivamente al visionado por parte del alumno contratante y con fines académicos. Todos los demás derechos sobre esta obra quedan reservados. La reproducción, distribución, comunicación pública o transformación total o parcial de la misma sin autorización expresa se perseguirá conforme a las leyes. Compañeros, dicho esto, entramos en materia. Nos vamos con la diapositiva 5, página 5. Esta es una diapositiva tremendamente importante. El motivo de este clinic no es hacer un seminario sobre parámetros eléctricos, pero sí es necesario comentarlos antes de entrar en materia para que no trabajemos a ciegas cuando desarrollemos los programas de tonificación. Esta diapositiva nos muestra el tipo de corriente con el que estamos trabajando. Como hemos dicho en otros clinics, cursos, seminarios, conferencias, congresos, la tecnología con la que estamos trabajando, sea corriente electroestimulación analítica o electroestimulación global, es exactamente la misma, porque la esencia de la tecnología es este tipo de corriente. Es un tipo de corriente rectangular, bifásica, compensada y simétrica. Es un tipo de corriente orientada a la potenciación del músculo sano. Y potenciación no la asociemos a potencia, sino a la mejora del rendimiento de la musculatura sana, de un sujeto en condiciones normales.
entrenado o no, ¿de acuerdo? Trabajéis con trajes o trabajéis con corrientes analíticas tradicionales, todas están trabajando, todas las marcas de confianza, mejor dicho, están trabajando con corrientes rectangulares, bifásicas, simétricas y compensadas. Por lo tanto, la tecnología es la misma. Lo único que nos cambia es el formato, ¿de acuerdo? No voy a entrar en el debate y beneficios pros contras de los dos tipos de formato, porque esto ya se desarrolló en el seminario de la pasada semana, pero simplemente mencionarlo para tomar esta conciencia. Este clinic vamos a desarrollar casos prácticos y haremos siempre un doble enfoque y atendiendo las dudas y necesidades de las personas que estéis aquí participando, que trabajéis tanto con una tecnología, perdón, tanto con un formato como con el otro, de la misma tecnología, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué esta corriente es rectangular? Pues porque como veis de la figura, esta figura tiene forma de rectángulo, tanto la parte alta como la parte baja, es decir, la que está superior a la línea media, como la que está por debajo de la línea media, tienen una forma rectangular. Esta es una corriente además bifásica, es decir, es una corriente que donde sus electrones circulan en ambas direcciones, es decir, tanto la polaridad positiva busca la negativa como la negativa busca la positiva. ¿Y esto por qué es importante? Pues esto es importante porque realmente nos facilita muchísimo el trabajo, porque cuando yo coloco un circuito eléctrico en mi brazo, por ejemplo, en mi bíceps, no importa si el polo positivo está arriba y el polo negativo está abajo, o viceversa, porque es una corriente bifásica, o sea, es una corriente bidireccional. Tiene polaridad positiva, tiene polaridad negativa y estos electrones buscan alternativamente dirección positivo-negativo y dirección negativo-positivo. Esto quiere decir que no importa dónde pongamos la corriente, pues el polo positivo o el polo negativo. En el caso de que fuera una corriente unidireccional, sí que nos importaría dónde ponemos el positivo y el negativo. Por ejemplo, corrientes que se aplican en la rehabilitación del tejido nervioso. Pero bueno, esto lo vamos a citar aquí y lo vamos a dejar tan apenas con esta afirmación por una cuestión de cultura y de conocimiento, pero nos vamos a centrar en lo que a nosotros nos importa. Una corriente rectangular, por su forma, bifásica, bidireccional, y que aplicamos en musculatura asana. Además es compensada y simétrica. Primero, ¿por qué es simétrica? Pues porque la forma superior e inferior, este rectángulo que está por arriba y este rectángulo que está por debajo, como podéis ver, pues tiene la misma forma. Por esto es una corriente simétrica. ¿Y por qué es una corriente compensada? Pues porque tiene la misma cantidad de energía positiva que de energía negativa. Es decir, vamos a imaginar que hubiera una polaridad positiva de +5, pues también tendríamos una polaridad negativa de -5. +5 menos 5, residuo eléctrico es 0. Si la polaridad positiva fuera de +1000, también tendríamos -1000 en la polaridad negativa. +1000 menos 1000 volvería a tener un residuo eléctrico 0. Esto quiere decir que es una corriente compensada. Pero imaginaos que por arriba que el rectángulo superior fuera una polaridad de +10 y yo debajo, en lugar de un rectángulo, tuviera una curva, pero la cantidad de energía de esa curva también fuera -10. ¿Esto qué quiere decir? Que +10 menos 10 también sería 0, también la corriente sería compensada, pero no sería simétrica. Y una corriente rectangular por arriba con curva por abajo, es decir, una corriente bifásica compensada y en este caso asimétrica, ¿también potencia la musculatura sana? Sí, pero en un porcentaje llamativamente menor y así lo muestra la evidencia científica en comparación con la que es compensada y simétrica. ¿Qué es lo que nos interesa? Repito, una corriente rectangular por su forma, bifásica, lo cual nos hace saber que es una corriente bidireccional y que no nos importa dónde vaya el polo positivo y el polo negativo, compensada por la cantidad de energía positiva y negativa es la misma, y simétrica porque además su forma es exactamente igual. ¿Y esto a qué nos lleva en términos prácticos? Pues una corriente que está compensada es una corriente con un residuo eléctrico 0, como ya he dicho. ¿Y esto qué quiere decir? Es una corriente que no polariza. ¿Y qué quiere decir? Pues una corriente que no genera calor. Por lo tanto, con todos aquellos pacientes que tienen prótesis de cualquier tipo, desde prótesis de silicona, prótesis de titanio, caderas, todas las opciones que os podéis imaginar, estos materiales nunca sufrirían un calentamiento y no entran en riesgo porque nuestra corriente es compensada. Si nosotros no trabajáramos con una corriente compensada, sí que habría una polarización, sí que habría un calentamiento de estructuras y por lo tanto de forma automática todo este grupo poblacional con cualquier tipo de prótesis se convertiría en una contraindicación a la aplicación de la electroestimulación muscular. Por esto es importante. Recordar,
como dije en otros seminarios, y no me voy a extender, que la única forma de garantizar una corriente compensada y que al atravesar los diferentes tejidos del cuerpo no se descompense, mantenga su forma y sus garantías de seguridad, es que el generador que genere este impulso, valga la redundancia, sea un generador de corriente constante. Bien, hemos entrado ya en materia seria. Conocer esto es de tremenda importancia y voy a hacer un pequeño silencio de 10-20 segundos para los que tengáis que manifestar alguna duda. Antes de pasar a la diapositiva 6, lo manifestéis en estos momentos, puesto que este curso, como digo siempre, es por y para vosotros, ¿vale? Así que lo importante es que todo quede claro y lo mejor atendido. En cualquier caso, cualquier duda que pudiera surgir posteriormente al curso, contactar conmigo vía WhatsApp, cogemos una cita y la atendemos de forma privada, ¿de acuerdo? Venga, manifestar vuestras dudas en caso de que las haya y en caso de que no, me mandáis manitas, me mandáis ok's y continúo adelante, que tengo muchas ganas de entrar en materia práctica. Gracias, perfectamente explicado. Bien, me alegro. Gracias por vuestras palabras. ¿Sí? Vale. Perfecto. Venga, continuamos. Nos vamos a la diapositiva 6. En la diapositiva 6, aquí tenemos son los 5 parámetros: cronaxia, reobase, frecuencia, intensidad y el control de los tiempos de contracción y de reposo, o sea, la densidad del entrenamiento. ¿Qué sería la cronaxia? La pregunta ¿es tan sencillo como que un impulso eléctrico llega a un nervio motor y automáticamente se genera una contracción? No. No. Es decir, ¿existe la posibilidad de que un impulso eléctrico llegue a un nervio motor y no se produzca contracción? Sí, efectivamente existe. Entonces, ¿qué explicación, qué razonamiento tiene este? Pues precisamente la cronaxia. O sea, cuando un impulso eléctrico llega a un nervio motor, en este caso por vía percutánea, es decir, a través de la piel, a través de unos electrodos y de un generador de corriente constante, como acabamos de explicar, esta corriente, este impulso eléctrico, una vez alcanza el nervio motor, pues debe estar un tiempo mínimo para que este nervio motor pues, se excite, se despolarice y como consecuencia se desencadena aquel proceso bioquímico que se inicia por la liberación de calcio y que finalmente culmina entre la atracción de la actina y la miosina, estas proteínas musculares que corren en cremallera y que desencadenan la contracción muscular. O sea, impulso eléctrico, nervio motor, excitación sobre este nervio motor estímulo, mejor dicho, sobre este nervio motor durante un tiempo mínimo para conseguir esta excitación. ¿Cuál es el tiempo mínimo necesario para que un nervio motor se excite? Pues esto es el concepto de cronaxia y os lo leo tal y como pone en la diapositiva. Cronaxia, duración mínima del impulso necesaria para producir excitación del nervio motor. ¿Sí? Bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a volver todos a la diapositiva 5, aquella en la que aparece el rectángulo. Este rectángulo tiene una forma, una línea horizontal. Tiene una línea de subida, una horizontal y vuelve a bajar. Bueno, pues esta horizontal, esta línea corta, la veis marcada en azul, esto es la cronaxia. Por eso, la cronaxia también se le conoce como ancho de impulso. Bien, volvemos a la diapositiva 6. Cronaxia, duración mínima. Es decir, repito para que quede claro, tiempo mínimo que un impulso eléctrico tiene que estar estimulando un nervio motor para que se produzca excitación y como consecuencia contracción muscular. Este tiempo es un tiempo muy pequeño, por eso se mide en microsegundos. Por ejemplo, la cronaxia media de un bíceps es de 150 microsegundos. Bien, pero para que un impulso eléctrico genere una contracción muscular, consiga excitar un nervio para producir una contracción muscular, no solamente tiene que tener una duración mínima, sino una intensidad mínima. Y esa intensidad mínima es la reobase. Intensidad mínima para estimular un nervio motor. Mitad, un medio, del valor de la cronaxia. Es decir, la cronaxia y la reobase son proporcionales. Bien, repito, el impulso eléctrico atraviesa la piel, llega al nervio motor y está sobre él un tiempo mínimo y con una intensidad mínima para conseguir su objetivo, que haya excitación. ¿Qué pensáis que ocurre cuando un impulso eléctrico no cumple esta duración mínima o no cumple esta intensidad mínima? Es decir, los parámetros de cronaxia y reobase mínimos
que es su concepto, intensidad o duración mínima, no son cumplidos. Responderme, voy a mantenerme en silencio para daros unos segundos. ¿Qué creéis, repito, que ocurre cuando un impulso eléctrico llega a un nervio motor y los parámetros de cronaxia y reobase, siendo la cronaxia duración mínima y la reobase intensidad mínima, no son alcanzados? Venga, participar sin miedo a equivocarse, que estamos aprendiendo. Estoy convencido que cuando uno fuerza los pensamientos para alcanzar unas respuestas, aún con error, la capacidad de aprendizaje es tremendamente superior a la que uno puede llegar a tener simplemente absorbiendo información o escuchándola. Efectivamente, Pedro, no hay contracción, estamos hablando de parámetros mínimos, por lo tanto, si el mínimo no es cumplido, la consecuencia que buscamos, que genera la contracción, no es alcanzada. Perfecto, ya nos vamos con nuestro parámetro preferido, que es la frecuencia. ¿Es la frecuencia? ¿Por qué puede ser nuestro favorito? Porque es la que nos marca el qué. ¿Qué quiero conseguir? ¿Cuál es mi objetivo? Yo quiero mejorar la velocidad de un atleta, pues yo sé que tengo que trabajar con sprints y tengo que trabajar la potencia de su masa muscular. Yo quiero mejorar la resistencia de un atleta, pues yo sé que tengo que trabajar con estímulos prolongados, sostenidos en el tiempo. ¿Sí? Si yo sé el qué quiero conseguir, tengo que saber el cómo, ¿vale? Porque los sprints promocionan los beneficios en velocidad y el trabajo de fondo promociona o favorece las ganancias en resistencia aeróbica. Y esto es lo más importante. Luego podremos discutir en que si era conveniente hacer 6 sprints u 8, o si tenía que haber descansado menos o más entre cada sprint, o si nos convenía que el sprint fuera a su 100% o a su 85% y hubiera hecho una dosis mayor o menor. Esto es discutible, dependerá del momento, de la capacidad de recuperación, del entrenamiento del día anterior, del entrenamiento del día posterior. Pero una cosa tenemos clara, nuestro objetivo, y la velocidad se gana sprintando, ¿sí? Haciendo un trabajo específico. Bien, pues esto es la frecuencia. Podremos discutir de tiempos, de formas, de exigencia, pero si no conocemos la frecuencia, estamos trabajando con los ojos cerrados porque no tenemos ni idea de qué es lo que estamos aplicando ni el camino que estamos cogiendo. Bien, la frecuencia determina el objetivo. La frecuencia se mide en hercios. Volvemos otra vez, por favor, todos a la diapositiva número 5. ¿Estamos? Bien, en cuanto a las dudas que estáis escribiendo, algunas las atenderé en el momento y algunas las voy a dejar guardaditas en espera, y en cuanto termine las explicaciones, para no cortarlas y no desviarlas, las atenderé, ¿de acuerdo? Vamos allá. Venga, estamos todos en la diapositiva 5, en la forma del rectángulo. Bien, este rectángulo compensado, simétrico, esto es un impulso. Si ese rectángulo se genera en un segundo, pues esto sería una frecuencia de 1 hercio. Si yo esa formita de rectángulo en positivo y en negativo lo repitiera y lo dibujáramos 8 veces seguidas en cadena, pues esto sería una frecuencia de 8 hercios. ¿Para qué sirve una frecuencia de 8 hercios? Pues para vascularizar. ¿Sí? Bien, pues esto es la frecuencia. Impulsos por segundo. Un impulso, una contracción de 45 hercios quiere decir que este rectángulo pues, se ha repetido 45 veces en un segundo. Bien. Volvemos a la diapositiva 6. Frecuencia medida en hercios nos define el número de impulsos por segundo. Cada impulso supone una sacudida muscular. Recordar que en otros seminarios hemos comentado que a partir de 45 hercios las sacudidas musculares son tantas en un segundo que lo que ocurre es que se suman, se solapan, y lo que vemos visualmente o sentimos es una contracción sostenida. Bien, continuamos. Intensidad medida en miliamperios. ¿Cuál es la intensidad máxima que están desarrollando los mejores equipos de mercado en estos momentos, en los cuales hay bastantes marcas en esta primera línea? 120 miliamperios. Los 120 miliamperios, pues algunas marcas nos lo gestionan en un 100%. Por ejemplo, pues si yo pongo 100%, será 120 miliamperios, o si yo cojo mi electroestimulador y lo subo al 50%, pues estaré trabajando a 60 miliamperios. Además, hay softwares de doble gestión. Es decir, si yo cojo la corriente, vamos a pensar en un traje. Si yo cojo un equipo y lo pongo al 60%,
Pues vamos a pensar, no voy a hacer ahora mismo un cálculo matemático exacto, pero vamos a poner ejemplos. Vamos a pensar que el 60% fueran 70 miliamperios. Bien, yo lo que le he dicho a mi equipo de electroestimulación global es que el máximo con el que va a trabajar son 70 miliamperios. Cuando yo me voy a la zona del pectoral o me voy a la zona del glúteo y gestiono los porcentajes locales, siempre serán porcentajes locales sobre estos 70 miliamperios que ya hemos determinado de forma global. Por ejemplo, bien, repito, cojo el equipo en la barra global, en el máster que algunas marcas llaman, y le digo que quiero que trabaje al 60%. 60%, vamos a pensar que fueran 70 miliamperios, 72 miliamperios. Venga, si yo me voy al glúteo y le digo al glúteo que trabaje al 100%, el 100% del glúteo será el que ya viene predeterminado por la gestión global, serán estos 72 miliamperios. Y si yo al glúteo le digo que se ponga al 50%, será el 50% de estos 72 miliamperios. Dicho de otra forma, si todas las zonas las tuviera al 50%, si yo cogiera el máster y lo subiera, automáticamente todos estos 50% subirían, porque son 50% relativos, o sea, son el 50% de lo que yo he determinado en el máster. Y si el máster aumenta, todo lo demás aumenta directamente. Por eso, es conveniente siempre buscar algo prudente en un máster y las zonas locales gestionarlas por zonas. Porque si lo hago al revés, lo que podría producir es un ascenso demasiado repentino en demasiadas zonas de forma simultánea y generar disconfort. Bien. ¿Qué más? Y los tiempos de contracción y reposo. Aquí poco tengo que decir en relación con esto. Es decir, cuánto dura la contracción y cuánto dura el reposo. Siempre, normalmente cuando iniciamos las presentaciones hablamos de las frecuencias que ponemos en las contracciones, pero vais a ver que en mi didáctica, en la metodología MIOX, insistimos mucho también en las frecuencias que yo tengo que darle a los tiempos de reposo, porque los tiempos de reposo forman parte del entrenamiento, porque el entrenamiento no es la contracción, es el conjunto. Y eso es para mí, personalmente, de una tremenda importancia. Voy a poner un ejemplo. Si yo pongo un entrenamiento a 75 Hz durante la contracción, es porque estoy buscando un objetivo de hipertrofia. Un entrenamiento de hipertrofia bien desarrollado realmente es un entrenamiento doloroso. Lo que yo debería hacer es aplicar una corriente de entre 3 y 5 Hz durante la fase de reposo, puesto que libera endorfinas, las endorfinas compensan las sensaciones de dolor y me ayudaría a una mejor gestión o mejor tolerancia de mi entrenamiento deportivo. Otro matiz importante, esto era más que un ejemplo, otro matiz importante en relación con los tiempos de contracción y de reposo, esto es la densidad. Y esto no hay que ceñirse a eléctrico, 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 aquí unos parámetros deportivos que todos conocéis y que de hecho son de sentido común. Cuando los tiempos de contracción se prolongan ganando a los tiempos de reposo, es decir, tengo más tiempo de contracción que tiempo de reposo, lo que yo estoy es fomentando la fatiga y favoreciendo el trabajo de resistencia. En cambio, cuando yo busco un trabajo de potencia de máxima calidad, lo que normalmente estamos buscando es prevenir al máximo la aparición de la fatiga. En este caso, los tiempos de reposo deberían de superar los tiempos de contracción, es decir, hablamos de un entrenamiento con una densidad menor. Y luego, a partir de aquí surgen miles de ejemplos, porque a veces hablamos de casos en los cuales lo que quiero es desarrollar una potencia, como por ejemplo en un boxeador, pero quiero trabajar una resistencia a la potencia, porque lo que un boxeador hace es una cadena de golpes. No quiero un gran golpe, sino muchos grandes golpes de una forma consecutiva para poder vencer a mi adversario o no darle oportunidad de defensa. Por lo tanto, en estos casos trabajamos con potencias altas, con frecuencias altas, con contracciones largas y con tiempos de reposo muy cortos. De manera que en estos tiempos largos de contracción, la secuencia que este sujeto puede realizar es alto. Y sí, promociona la fatiga, pero en un contexto de potencia. ¿De acuerdo? Esta primera grabación, este primer vídeo, hemos alcanzado en estos momentos los 26 minutos. Como he comentado, tenemos 2 horas de curso, de 2 a 2 horitas y media. Y los voy a ir grabando, memorizando en grabaciones de 20 a 30 minutos para poder memorizarlos, cargarlos en vuestra área privada de alumnos, para que luego a posteriori los podréis repasar y visualizar de nuevo. Así que en estos momentos finalizo el vídeo 1.